Bien, bueno, entonces le voy a presentar a Antonio, nuestro ponente del día de hoy. Antonio Barnés Vázquez es sevillano y doctor en Filología por la Universidad de Granada. Es profesor del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del libro Yo he leído en Virgilio, la tradición clásica en el Quijote, publicado por la editorial Academia del Hispanismo, que mereció el tercer Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica Miguel de Cervantes. También ha publicado el ensayo Elogio del libro de papel, una edición del diálogo sobre la felicidad de Séneca, el libro Visita guiada por la literatura española, Los amores del Quijote, una edición del Curioso impertinente de Cervantes, otra de sus publicaciones es Carta a 9 estudiantes sobre 99 libros, y por último el poemario El corazón de la libélula. Ha sido el director de 4 convocatorias del certamen literario hispano-árabe Paso del Estrecho, y actualmente es coordinador del proyecto Dios en la literatura contemporánea y de los congresos internacionales Autores en busca del autor. Hoy Antonio nos va a hablar sobre Borges. El título que da a su sesión es Borges entre Atenas y Jerusalén. Antonio, te agradecemos este espacio y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por tu presentación, y voy a compartir la presentación que he preparado, que espero que se esté viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, en este seminario de cuatro voces en busca de sentido, la semana pasada escuchamos al profesor Esteban hablar de Rubén Darío, uno de los grandes poetas hispanos, hispanoamericanos, y hoy toca hablar de otro gran autor, en este caso argentino, pero un autor universal, que es Jorge Luis Borges. Vamos a ver. Este seminario se titula Cuatro voces en busca de sentido. Y el título quizá viene sugerido por una famosa obra del psiquiatra Viktor Frankl, que definía al hombre como un ser en busca de sentido. Y esto me recuerda una frase de Séneca, que se quejaba en una carta de que no aprendíamos para la vida, sino para la escuela. Sí, que la enseñanza era demasiado académica, demasiado erudita, y no influía en la vida, que es lo más importante que tenemos. Bien, quiero decir que el título del seminario de Cuatro voces en busca de sentido precisamente pretende que no solamente nos enriquezcamos con la literatura de estos grandes autores, sino que también sus propias obras, digamos, nos ayuden de un modo, podríamos decir, vital o existencial. Aunque Jorge Luis Borges, que vivió entre 1899 y 1986, es más conocido por su prosa, por su narrativa, su poesía también es muy importante y abundante. Publicó 13 poemarios a lo largo de su vida, con más de 400 poemas. Destaco la poesía porque es en ella en donde yo me he centrado para preparar esta sesión. Es decir, yo voy a estudiar a Borges en busca de sentido en su poesía, exclusivamente en su poesía. De todas maneras, toda su literatura tiene una impronta muy personal. Lo que veamos en la poesía probablemente se pueda extrapolar también en la narrativa, pero yo me voy a centrar en los textos poéticos. Borges fue un autor en busca de sentido de una manera muy clara, porque no solamente profesó un gran amor a la literatura, tenía un gran conocimiento de la literatura universal. Aquí aparece la imagen de Dante Alighieri, que fue uno de sus autores más venerados, fundamentalmente por la Divina Comedia, pero también tuvo un gran amor a la filosofía. Y por eso he puesto aquí una imagen del filósofo holandés Baruch Spinoza, filósofo del siglo XVII, que fue uno de los filósofos, por así decir, a los que Borges le prestó más atención, pero tuvo un interés por la filosofía desde los griegos hasta la filosofía contemporánea. Eso hace que su literatura esté muy marcada por el afán de conocimiento y por la
búsqueda de una explicación del mundo, por un sentido. Él decía que su literatura era autobiográfica, muy autobiográfica, no en el sentido de que las historias que cuente, evidentemente, procedan de su propia vida, pero sí que su literatura refleja claramente su pensamiento, su concepción de la vida y las grandes preguntas y las grandes inquietudes que tuvo a lo largo de su existencia. La literatura no es solamente un placer de lectare, como decía el poeta latino Horacio, sino que también es un saber. Eh, Palabras también de Horacio, ¿no? Horacio decía que los poetas quieren o deleitar o aprovechar, es decir, o enseñar, o bien las dos cosas. Yo creo que en Borges se puede decir esto perfectamente. Borges disfrutaba enormemente con la literatura y nosotros como lectores disfrutamos también con su literatura, pero al mismo tiempo en su literatura hay un conocimiento, un saber, un preguntarse constantemente por las grandes cuestiones de la existencia humana. El tiempo, la eternidad, la identidad, Dios. eh. Entonces, he querido titular esta sesión Borges entre Atenas y Jerusalén porque me parece que su pensamiento bascula entre ambos puntos, entre Atenas, Grecia y lo que eso significa de filosofía desde los presocráticos en adelante, y por lo que significa de especulación intelectual, y también Jerusalén, por lo que representa de la Biblia, que es uno de sus libros de cabecera, y también todo lo relativo a la cábala judaica y en general todo lo oriental, que también para Borges fue muy importante, el mundo árabe con las mil y las noches, en fin, y toda la literatura del Oriente hasta el Japón. Para explicar esto, por qué Borges lo he situado entre Atenas y Jerusalén, quería traer aquí un fragmento, un verso de uno de sus poemas, titulado Fragmentos de un Evangelio Apócrifo. Aquí podemos leer: felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días. Esta frase la podría pronunciar perfectamente un medieval o un renacentista o incluso un barroco, porque la tradición occidental pilota sobre estos dos mundos, el mundo grecolatino y el mundo judeo-cristiano. Además, en la Edad Media, Virgilio no solamente era considerado un gran poeta, sino también se lo veía como un gran sabio. Por eso, esta frase que dice Borges lo integra plenamente en la tradición occidental, aunque con su propia impronta, porque para un medieval, evidentemente, Cristo no es simplemente un sabio, sino que Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, como ya veremos, Borges no es cristiano, es más bien agnóstico, no cree propiamente en la divinidad de Cristo, pero sí lo considera un personaje digno de la máxima atención. Bien. Decía Borges que de sus 400 poemas quería sobrevivir en 5. O sea, de esos 400 poemas, más de 400 poemas, consideraba que había 5 que eran los más relevantes, que son Poema Conjetural, Poema de los Dones, Everness, El Golem y Límites. Pues bien, de esos 5 poemas, en 4 de ellos habla de Dios expresamente. Bueno, vamos a ver, estoy hablando de Dios como cifra de la búsqueda de sentido de Borges, evidentemente. Es decir, en Dios sintetizo, o pongo la atención en Dios porque de alguna manera es el foco que nos va a permitir esa búsqueda de sentido en la poesía borgiana. Entonces, como he dicho, de los 5 poemas que él destaca de toda su producción, en 4 de ellos aparece Dios explícitamente. Veámoslo.
En poema conjetural. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Aquí aparece un Dios omnisciente. En Poema de los Dones, 1960. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Aquí Borges habla de esa ironía de que él tenga ese enorme amor por los libros y al mismo tiempo sea ciego. Lo atribuye a una maestría de Dios y se pide que nadie llore ni le reproche a Dios por eso. En Everness leemos: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Aquí habla una memoria de Dios que lo contiene todo, el pasado y el futuro. En el Golem, año 64. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Este es un poema sobre la cábala, y sobre la búsqueda del nombre de Dios. Pues si nos fijamos en estos 4 textos, de los 5 poemas, en 4 hemos dicho que se hablaba de Dios explícitamente, podríamos decir que estamos viendo de una parte a un Dios omnisciente, a un Dios que teje el destino, también con ironía, a un Dios que posee una memoria infinita, que lo contiene todo, y a un Dios que posee un nombre terrible que indaga la cábala. Si tuviéramos que extraer un retrato robot del concepto o de la imagen de Dios en la poesía de Borges, a partir solamente de estos 4 poemas, podríamos decir que el Dios de Borges es más filosófico que religioso, más cognitivo que afectivo y más helénico que cristiano. Estas características se podrían extrapolar a toda la poesía de Borges, pero con matices. Por eso vamos a ver a continuación una serie de textos en los que aparece Dios de una manera o de otra y que completan este cuadro que acabo de trazar. Bajo el rótulo El olvido o el perdón he situado algunos textos borgianos. Uno sobre el dictador decimonónico argentino Rosas. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Está diciendo Borges que no vale la pena ultrajar la memoria de Rosas, porque Dios ya lo habrá olvidado, y dice una cosa tremenda. Habla de su infinita disolución, es decir, tras la muerte lo que sucede es una infinita disolución. Vemos, por tanto, aquí una visión que no, podemos decir, que no cree en una vida tras la muerte. De todas maneras, también se podría hacer otra lectura, y es que el olvido puede equivaler, en cierto modo, al perdón, ¿no? El olvido de Dios, el perdón de Dios. Aunque es verdad que esa referencia a la infinita disolución hace que la balanza se incline más al lado del agnosticismo que a una visión, podríamos decir, cristiana de la muerte y de la misericordia de Dios. Otro poema titulado A un poeta sajón que encontramos publicado en 1964. Pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. En Pido a mis dioses, Borges se está situando en un plano, podríamos decir, pagano, no cristiano, politeísta. Y la suma del tiempo se está situando en un plano filosófico, la suma del tiempo como equivalente a la divinidad. Esa referencia literaria al nadie con el que Ulises se nombra a sí mismo para escapar del cíclope, pero vemos cómo
en Borges hay una búsqueda de permanecer en la memoria. A pesar de que está pidiendo el olvido, sin embargo, desea que algún verso perdure, al menos en la memoria o en las mañanas de los hombres, ¿no? Ese deseo de perdurar que vemos en el poeta latino Horacio también cuando dice non omnis moria, no moriré del todo. En El fin, La moneda de hierro, 1976, 10 años antes de su muerte. Lo acosarán interminablemente los recuerdos sagrados y triviales que son nuestro destino, esas mortales memorias vastas como un continente. Dios, o tal vez, o nadie, yo te pido su inagotable imagen, no el olvido. En Dios, tal vez, o nadie, aparecen las tres posibles actitudes ante Dios, o bien el que cree en Dios, o bien el que duda, y por eso dice tal vez, o el que lo niega, y por eso se dice nadie. ¿Dónde situaríamos a Borges? Pues examinando su poesía, hemos de situarlo en el tal vez, hemos de situarlo en una posición más bien agnóstica. Sin embargo, la ironía de Borges, que a ese Dios tal vez o nadie le pide, le tutea, le reza, por así decir. El tiempo o la eternidad, grandes cuestiones, grandes preguntas humanas, filosóficas y que están presentes en Borges. En el poema Amorosa Anticipación, un poema relativamente temprano, cuando tiene 26 años, leemos: arrojado a quietud, divisaré esa playa última de tu ser, y te veré por vez primera, quizá como diosa de verte, desbaratada la ficción del tiempo, sin el amor, sin mí. Aquí aparece un Dios fuera del tiempo, que es tal como lo ven los filósofos, un Dios fuera del tiempo, pero también es como lo ven los religiosos, quiero decir, en el judio-cristianismo también Dios está fuera del tiempo. Aunque es cierto que, como decía Juan Pablo II, con la encarnación del Verbo, el tiempo ha pasado a ser una categoría divina. Pero en cualquier caso, aquí estamos viendo a un Dios que ve desde fuera del tiempo. In Memoriam de Alfonso Reyes, leemos en 1960, ¿sabe Dios los colores que la suerte propone al hombre más allá del día? Yo ando por estas calles, todavía muy poco se me alcanza de la muerte. Borges es un hombre honesto que reconoce lo que sabe y lo que no sabe. No tiene ningún reparo en expresar sus dudas, sus ignorancias. De hecho, se ha considerado que él ha creado el género literario de la conjetura, ¿no? Y aquí dice, muy poco se me alcanza de la muerte. Antes vimos que consideraba la muerte como una infinita disolución, pero ahora está diciendo que sabe poco de ella. Panteísmo o encarnación. Un Dios presente en todo, todos formamos parte de alguna manera de Dios, o la encarnación, la fe cristiana de la encarnación, como Dios se hace hombre, ¿no? Y aludo a esto por lo que veremos en el segundo fragmento. En Mi vida entera, 1925, leemos: creo que mis jornadas y mis noches se igualan en pobreza y en riqueza a las de Dios y a las de todos los hombres. Esto podría tener una doble lectura. Desde un punto de vista panteísta, si todos somos Dios, todos formamos parte de Dios, evidentemente nuestra pobreza y nuestra riqueza son las mismas de Dios. Pero también podría tener una lectura en clave cristiana, porque desde el momento en que la segunda persona de la Trinidad ha asumido la naturaleza humana, también ha corrido nuestra propia suerte y también ha corrido la suerte de la pobreza y la suerte de la riqueza. Ahora vamos a un poema interesante porque tiene como título San Juan 1:14. En este poema Borges glosa un versículo del Evangelio de San Juan, que es el que está a la derecha. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Dice Borges:
Dios quiere andar entre los hombres y nace de una madre, como nacen los linajes que en polvo se deshacen. Y le será entregado el orbe entero, aire, agua, pan, mañanas, piedra y vidrio, pero después la sangre del martirio, el escarnio, los clavos y el madero. En este poema Borges glosa un texto evangélico y digamos que no se sale de él, en el sentido de que además de hablar de la encarnación del Verbo, luego habla de la pasión de Cristo. ¿No? Este poema lo transcribo entero porque me parece relevante para lo que estamos tratando. En la cifra, 1981, 5 años antes de su muerte, leemos el poema Correr o Ser. ¿Fluye en el cielo el Rin? ¿Hay una forma universal del Rin, un arquetipo que invulnerable a ese otro Rin del tiempo dura y perdura en un eterno hora, y es raíz de aquel Rin que en Alemania sigue su curso mientras dicto el verso? Así lo conjeturan los platónicos, así no lo aprobó Guillermo de Ockham. Dijo que Rin, cuya etimología es rinas o correr, no es otra cosa que un arbitrario apodo que los hombres dan a la fuga secular del agua desde los cielos a la arena última. Bien puede ser que lo decidan otros. Seré apenas, repito, aquella serie de blancos días y de negras noches que amaron, que cantaron, que leyeron y padecieron miedo y esperanza. O también habrá otro, el yo secreto, cuya ilusoria imagen, hoy borrada e interrogado en el ansioso espejo. Quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. Es un poema magnífico donde poéticamente expresa la cuestión del nominalismo, del famoso nominalismo traído por Guillermo de Ockham. Las palabras designan realidades o son meros flatus vocis. Esta filosofía tan filosófica a mí me recuerda a la filosofía presocrática. Los filósofos anteriores a Sócrates escribían en verso sus ideas. Y creo que Borges es un gran admirador de los griegos y de los filósofos griegos. Creo que ha recuperado, por así decir, esa filosofía poética que hacían estos presocráticos. Bien, me interesa mucho este poema porque tras plantear la cuestión del nominalismo, dice Borges, bien puede ser que lo decidan otros, no toma partido, que lo decidan otros. Y termina diciendo, quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. Fijaos, había hablado de la muerte como una infinita disolución. Luego dijo que se le alcanzaba poco de la muerte. Y ahora, 5 años antes de morir, dice que quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. Sabré si he sido un mero flatus vocis, una mera palabra, o alguien. Muy interesante cómo Borges, desde su agnosticismo, no cierra la puerta a un conocimiento que le pueda sacar, que les pueda sacar de la duda. También me parece muy coherente por su parte el hecho de que sus dudas sobre la identidad de Dios le conducen a unas dudas sobre la identidad propia, sobre la identidad del ser humano. Es decir, está conectando la identidad humana con la identidad de Dios. Y eso es una cuestión verdaderamente filosófica, es decir, nuestro ser que es contingente o depende de un ser con mayúscula necesario y no contingente o no sabemos muy bien en qué consiste nuestro ser. A lo mejor nuestro ser no es tanto un ser como una palabra. En la tarde también transcribo aquí un poema completo. Este poema tiene el interés también de que es del último poemario de Borges, Los Conjurados, 1985, un año antes de su muerte. Las tardes que serán y las que han sido son una sola, inconcebiblemente. Son un claro cristal, solo y doliente, inaccesible al tiempo y a su olvido. Son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora. En aquel tiempo están el pez, la aurora, la balanza, la espada y la cisterna, uno y cada arquetipo.
Así Plotino nos enseña en sus libros, que son 9. Bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa. ¿Cómo nos recuerda todo esto a la poesía del barroco, ¿no? A esa inquietud barroca sobre el paso del tiempo? Eso sí, pero el estilo no es barroco. El estilo es un estilo límpido, un estilo claro, es el propio de Borges en su poesía. Bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. También cabe una doble lectura. Un reflejo fugaz de lo divino, somos una partícula que desaparece. O por el contrario, podemos ser un reflejo fugaz de lo divino por cuanto que ha sido Dios el que nos ha dado de ser. Otro tema, destino o providencia, tema filosófico donde los haya. En versos del 14, poema verso del 14, leemos: así voy devolviéndole a Dios unos centavos del caudal infinito que me pone en las manos. Este pensamiento podría ser perfectamente suscrito por el judio-cristianismo, ¿no? Dios nos ha dado todo y le vamos devolviendo. Le vamos devolviendo, le podemos devolver lo que Él nos pone en las manos. Y ahora viene un poema muy importante para la cuestión que debatimos, que es Ajedrez, poema publicado en 1960 que tiene 2 sonetos. En el segundo soneto leemos lo siguiente: Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? Claro, es la cuestión del determinismo, es la cuestión del destino. Y utiliza Borges la metáfora del ajedrez. Así como si una figura del ajedrez pensase, podría creer que toma sus decisiones libremente, a nosotros nos puede ocurrir algo parecido, y es que pensamos que somos libres, pero realmente es Dios el que nos mueve. Pero junto a eso está la cuestión del inicio del tiempo. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Es irónico, pero no olvidemos que es que el concepto de una creación de la nada es un concepto bíblico, no es un concepto griego. Para los griegos el mundo tendría que ser eterno. Por tanto, detrás de esa pregunta está la gran cuestión sobre el origen del tiempo o la eternidad. Y ese polvo, tiempo, sueño y agonía, una vez más, nos lleva al barroco. Otro poema de los Dones, 1964. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Aquí encontramos un poema muy largo, donde Borges da gracias por muchas cosas. Aquí hemos puesto simplemente un fragmento. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas. Se está moviendo en un plano más bien filosófico. Está definiendo a Dios como un divino laberinto de efectos y de causas. Pero encontramos una afirmación realmente admirable. Gracias por el amor que nos deja ver a nosotros como los ve la divinidad. Dijimos al principio que la concepción que tiene Borges de Dios en su poesía lo inclina más para el lado cognitivo que para el lado afectivo o que para el lado del amor. Sin embargo, aquí vemos una excepción, porque está dando a entender que Dios, o sea, que el amor lo que expresa es la visión que Dios tiene de nosotros. Es decir, cuando una persona está enamorada, o cuando una persona siente un enorme amor por alguien, véase padres por hijos, hijos por padres, ese amor produce una sublimación de la persona amada. Y claro, esa sublimación de la persona humana, de la persona amada, que en cierto modo le disculpa todo,
le disculpa todo, es decir, porque el amor, digamos, cubre todas sus imperfecciones. Aquí sugiere Borges que es expresión de cómo nos ve la divinidad. Claro, decir esto es explicar de un modo maravilloso lo que dice San Juan de que Dios es amor o de que Dios es misericordia, porque creo que no cabe un ejemplo más notable de expresión de lo que es el amor, la sublimación con que la persona amada se presenta ante nosotros. En Elogio de la Sombra, 1969, encontramos el poema James Joyce y leemos lo siguiente. En un día del hombre están los días del tiempo, desde aquel inconcebible día inicial del tiempo en que un terrible Dios prefijó los días y agonías, hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente, que es lo eterno, y se apague en el presente, el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. Entre el alba y la noche está la historia universal. Desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo, Cartago aniquilada, infierno y gloria. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Esta visión de todo en su conjunto es algo muy borgiano, ¿no? Que encontramos, por supuesto, en el Aleph, y que aquí nos aparece también la imagen del río que empleó Heráclito para expresar su pensamiento. No nos bañamos dos veces en el mismo río, todo fluye. La imagen del río es muy amada por Borges, porque Borges se fija en el paso del tiempo, que también es una idea muy barroca. Lo que ocurre es que a esa idea barroca, digamos que Borges le añade luego, digamos, lecturas filosóficas que ha hecho, por ejemplo, pues de Spinoza, de Leibniz, de Schopenhauer, de Berkeley, de otros autores, ¿no? Pero es una imagen para él muy importante. Este poema lo que transmite es una idea estoica, ¿no? Me parece a mí. Dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Ese arrojo, esa valentía con que el estoico se enfrenta al destino. Pero al mismo tiempo tiene esos ecos judeocristianos, ¿no? Ese dame, Señor. Un estoico jamás llamaría a Dios Señor, evidentemente. Señor es una denominación bíblica de Dios. Ni tampoco haría una oración tan personal. El tuteo de Dios, perdón, el tuteo con Dios es un invento del cristianismo. Es decir, cuando estudiamos la literatura occidental y la literatura contemporánea, nos encontramos con que el concepto de Dios que aflora en la poesía, por ejemplo, ya sea de creyentes como de no creyentes, es un concepto cristiano porque hay un tuteo con Dios. Aunque sea para reprocharle algo, aunque sea para ultrajarle, pero hay un tuteo. Este tuteo procede de la fe en la encarnación del Verbo. Sí. Si Dios se ha hecho uno de nosotros, significa que habla nuestra propia lengua. Y la posibilidad de tuteo, la posibilidad de hablar a Dios como un tú, se convierte en infinita. En Religio Medici, El ojo de los tigres, 1972, leemos: Defiéndeme, Señor. El vocativo no implica a nadie, es solo una palabra de este ejercicio que el desgano labra y que en la tarde del temor escribo. Defiéndeme de mí. Una de cal y otra de arena. Defiéndeme, Señor, defiéndeme de mí, suena judeocristiano, pero aclara Borges. El vocativo no implica a nadie, es solo una palabra de este ejercicio que el desgano labra y que en la tarde del temor escribo, ¿no? Nos está diciendo, ojo, que esto también puede ser retórica. De que nada se sabe, título paradigmático. De un socrático, decía Sócrates, solo sé que no sé nada. En la Rosa Profunda leemos: la luna ignora que es tranquila y clara y ni siquiera sabe que es la luna.
La arena es la arena. No habrá una cosa que sepa que su forma es rara. Las piezas de marfil son tan ajenas al abstracto ajedrez como la mano que las rige. Quizá el destino humano de breves dichas y de largas penas es instrumento de otro. Lo ignoramos. Darle nombre de Dios no nos ayuda. Efectivamente, los seres inanimados y los seres irracionales no pueden saber si son libres o no. Nosotros, que somos racionales, podemos pensar que somos libres, pero a lo mejor no lo somos. Quizá el destino es instrumento de otro. Lo ignoramos. No dice Borges, sí, sí, esto es así. No, dice, lo ignoramos. Pero darle nombre de Dios no nos ayuda, en el sentido de que Dios en sí mismo no significa nada, más allá de un ser supremo. Distinto es, por ejemplo, la definición de Dios del Antiguo Testamento de el que es, o distinto es la definición de Dios que puede dar Jesús como el Padre, ¿no? Pero efectivamente el nombre de Dios por sí mismo no nos explica. Es una reflexión puramente filosófica, ¿no? En Einar Trambas Kelber, la moneda de hierro, leemos Odín o el rojo Thor o el Cristo blanco. Poco importan los nombres y sus dioses. No hay otra obligación que ser valiente. No hay otra obligación que ser valiente, pensamiento creo yo que estoico. Odín o el rojo Thor o el Cristo blanco. Poco importan los nombres y sus dioses. Es decir, los nombres no nos aclaran, ¿no? Viene a decir Borges. En la moneda de hierro 1976 leemos el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja, no te rindas. La ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Es muy curioso este poema porque sostiene un determinismo claro. El camino es fatal como la flecha. La palabra fatal deriva de fatum, destino en latín. Pero en las grietas está Dios que acecha. También es verdad que el verbo acecha nos produce cierta inquietud, porque no es un verbo precisamente amoroso. Pero bueno, en cualquier caso, es como un resquicio a la posibilidad de que ese destino no sea un destino ciego, como el de las moiras griegas o el de las parcas latinas, o romanas, sino que sea un destino, digamos, dirigido por un ser personal que, si nos ama, puede transformarse en providencia. No eres los otros. La moneda de hierro, 76. No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos. No te salva la agonía de Jesús o de Sócrates ni el fuerte Siddhartha de oro que aceptó la muerte en un jardín al declinar el día. Polvo también es la palabra escrita por tu mano o el verbo pronunciado por tu boca. No hay lástima en el hado y la noche de Dios es infinita. Tu materia es el tiempo, el incesante tiempo. Eres cada solitario instante. Aquí, en cambio, no hay concesión a una vida, digamos, eterna. Y además, Borges está negando en este poema, o el autor, porque debemos separar el poeta de la voz poética, ¿no? Está separando, o mejor dicho, está negando el poder, o sea, el concepto de salvación es fundamental en cualquier religión, ¿no? La salvación de Cristo en su pasión, por su pasión, muerte y resurrección, o la salvación de la que puedan hablar religiones orientales como la hinduista de Siddhartha, o incluso la salvación por la cultura, tan querida por el romanticismo alemán, que sustituyó en cierto modo a la gracia teológica que sana y eleva la naturaleza por la cultura, ¿no? En fin, este es un poema, diríamos, muy espinosiano. Bien, ahora vamos a hablar, ya para terminar, ir terminando, de la relación entre Dios y el hombre.
Y traigo aquí unos fragmentos de un evangelio apócrifo, del que ya hemos visto un verso. Traigo aquí solamente 4 versos. Es un poema también largo. Leemos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ven a Dios. Que la luz de una lámpara se encienda, aunque ningún hombre la vea, Dios la verá. Dios es más generoso que los hombres y los medirá con otra medida. Y el verso leído al principio de esta sesión: felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus vidas. Bien, en este poema vamos a encontrar muchos versículos donde el autor, donde Borges enmienda la plana a frases del Evangelio, que no he transcrito aquí porque es un poema largo. Pero en cambio hay otros poemas, perdón, otros versos, como el del 12, el 15 o el 32, en los que Borges sigue casi al pie de la letra el pensamiento de Cristo. Es verdad que en el 15, aunque se habla de que la lámpara, aunque ningún hombre la vea, tiene valor. Y eso, en cierto modo, contradice lo que dice Cristo de que vuestra luz sea vista por los hombres. Pero añade eso de Dios la verá, que también es muy de Cristo, ¿no? Cuando hagas oración, métete en tu habitación. Cuando hagas penitencia, que no la vean los hombres. Bien, en Islandia el alba leemos: es el cristal de sombra en que se mira a Dios, que no tiene cara. Es verdad, el Dios de los filósofos no tiene cara, pero tampoco tiene cara Yahvé, el Dios judío, o Alá, el Dios del Islam. Solamente tendría cara en el cristianismo Jesús, si lo consideramos, como dice San Pablo, la imagen visible del Dios invisible. Pero fuera de la revelación cristiana, ni la filosofía ni la religión son capaces de poner cara a Dios. En unas monedas, Borges hace una glosa de algunos fragmentos. En este caso es un fragmento del Génesis 9:13, donde leemos en la Biblia: yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Y glosa Borges: el arco del Señor surca la esfera y nos bendice. En el gran arco puro están las bendiciones del futuro, pero también está mi amor, que espera. Qué curioso. Añade a la pura glosa bíblica, añade este verso Borges: pero también está mi amor, que espera. ¿Qué espera el amor de Borges? ¿Qué espera? ¿Qué espera de ese arco del Señor, de esas bendiciones? Baruch Spinoza, así se titula un poema del poemario La moneda de hierro. Alguien construye a Dios en la penumbra, un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. Evidentemente, el cambio de colores es mío, claro, no del autor. He destacado en azul lo que quería comentar, y es que aquí me parece también que Borges es muy honesto y muy sincero al expresar que realmente Spinoza está creando a un Dios a su imagen y semejanza, con ese more geométrico, según ese espíritu de geometría del que hablaba Pascal. Spinoza está creando un Dios. Y creo que esto es algo, vamos, su concepto de Dios ha sido como creado por él. Creo que es algo también común en la filosofía moderna y contemporánea, que a menudo los filósofos hablan de un Dios hecho a su imagen y semejanza. Ahora un poema muy interesante del año 81, 5 años antes de su muerte. Este poema está entero, se titula El ángel. Y leemos lo siguiente: que el hombre no sea indigno del ángel cuya espada lo guarda desde que lo engendró, aquel amor que mueve el sol y las estrellas, hasta el último día en que retumbe el trueno de la trompeta, que no lo arrastre a rojos lupanares, ni a los palacios que erigió la soberbia, ni a las tabernas insensatas, que no se rebaje a la súplica ni al oprobio del llanto, ni a la fabulosa esperanza, ni a las pequeñas magias del miedo, ni al simulacro del histrión. El otro lo mira. Que recuerde que nunca estará solo,
En el público día o en la sombra el incesante espero lo atestigua. Que no macule su cristal una lágrima. Señor, que al cabo de mis días en la tierra yo no deshonre al ángel. Un poema muy curioso, con referencias a la Divina Comedia, aquel amor que mueve el sol y las estrellas, el verso fundamental de la Divina Comedia. También es un guiño a la Divina Comedia, el otro lo mira, porque en la Divina Comedia, tanto en el infierno como en el paraíso, a Dios nunca se le nombra por su nombre, sino que se habla del otro. El nombre de Dios no puede ser pronunciado en esos lugares. ¿Quién será este ángel? Habla del ángel cuya espada lo guarda. ¿Será el ángel del paraíso? ¿El ángel que colocó Dios en el paraíso tras la expulsión de Adán y Eva? Y al final, esa oración, Señor, que al cabo de mis días en la tierra yo no deshonre al ángel. Como es lógico, el poeta dice cosas que nos hacen penetrar en el misterio y que no develan por completo lo que quieren decirnos. Eso es lo que añade el lenguaje poético, por ejemplo, al lenguaje estrictamente filosófico o científico. Uno de los últimos poemas de Borges, publicados en Los Conjurados, 1985, un año antes de la muerte. El titulado Góngora. Marte, la guerra, Febo, el sol, Neptuno, el mar que ya no pueden ver mis ojos porque lo borra el Dios. Tales despojos han desterrado a Dios, que estrés es uno de mi despierto corazón. El hado me impone esta curiosa idolatría. Cercado estoy por la mitología. Nada puedo. Virgilio me ha hechizado. Virgilio y el latín. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces. Un recinto velado al vulgo, que es apenas nada. Veo en el tiempo que oye una saeta rígida y un cristal en la corriente y perlas en la lágrima doliente. Tal es mi extraño oficio de poeta. ¿Qué me importan las befas o el renombre? Troqué en oro el cabello que está vivo. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Quiero volver a las comunes cosas. El agua, el pan, un cántaro, unas rosas. A mí me parece que este es uno de los poetas más bellos de Borges. Es curioso porque, en cierto modo, Borges está reconociendo que ha sido la mitología, que ha sido la cultura con mayúscula, los que, en cierto modo, le han hechizado y le han apartado de Dios. Es un poco el temor que tenían los padres apostólicos primeros de la Iglesia, ¿no?, ante la mitología. Temor que luego fue evolucionando con el paso del tiempo y la mitología quedó como desactivada frente a la revelación cristiana. Pero me parece impresionante esta confesión de Borges. Y termina diciendo, ¿quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? La misma pregunta de antes. ¿Quién me dirá si yo soy una mera palabra o soy de verdad alguien que está en la mente divina? Bien, ya para concluir, quería terminar diciendo que efectivamente es evidente que en Borges se produce una búsqueda de sentido expresada de un modo poético, literario, que es lo que es él. Él no es un filósofo especulativo, vamos, sí, es especulativo, pero que él es sobre todo un poeta, un escritor. Entonces, él expresa su pensamiento no en un tratado filosófico, sino lo expresa poéticamente. Vemos estas tres preguntas en una etapa ya final de su vida, sobre todo las dos últimas. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Esa es más irónica, pero estas dos no son irónicas, estas dos últimas. Quizá del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Borges es agnóstico, pero no se niega a que pueda ir más allá de ese agnosticismo. Yo diría, por tanto, que Borges es un agnóstico insatisfecho que pregunta y se pregunta hasta el final. Y después haría una reflexión, digamos, más globalizadora. Me parece que la Edad Media y el Renacimiento hicieron un notable esfuerzo por armonizar el legado grecolatino con el legado judeocristiano. Pero que a partir del siglo XVII, y Spinoza es un gran representante de esto,
se inicia un notable esfuerzo en otra dirección, que es crear una falla insalvable entre el mundo de la fe y el mundo de la razón y de la ciencia. Yo creo que Borges es un testigo muy cualificado de esta decisión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahí hay aplausos desde Dinamarca a tu exposición. Claro. Y desde Argentina, bueno, aplaudan todos. Pero no se desbloqueen los micrófonos porque nos van a ensordecer. Bueno, sí, la verdad que te agradezco. Hemos hablado en estas semanas bastante de Borges y es lindo ver en la charla que nos diste plasmada tu búsqueda de sentido también en la compañía de Borges y espero no estar confesando nada muy íntimo si digo que el otro día me dijiste que estás camino a ser borgiano. Sí. Que... Y realmente es un autor extraordinario y, por tanto, y los autores extraordinarios siempre te enseñan cosas, ¿no? Y siempre se aprende de ellos mucho, se disfruta. Bueno, yo me gustaría escuchar a los participantes del seminario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento y bueno, libremente se van. Sí. Los escuchamos. Buenas tardes, ha sido una maravilla escuchar en tan breve espacio tanto. Antonio, yo no sé si tú te planteas que Borges vivió poco. Si hubiera seguido viviendo, hubiera encontrado a Dios. Bueno, poco no vivió porque vivió 87 años, pero bueno, vamos a ver, es que Borges es un hombre que ha recibido influjos muy diversos. Por parte de su familia hay católicos, hay protestantes, su padre era un libre pensador, digamos. Él ha leído muchísimo, ha viajado mucho, entonces creo que él refleja en su pensamiento pues todos esos influjos que ha recibido y los integra pues de una manera muy personal, porque él tiene un pensamiento muy propio, o sea, muy pensado, ¿no? Entonces, en fin, claro, nosotros podemos meditar sobre sus textos. Tampoco conocemos el fondo de su conciencia, el fondo de su pensamiento, ¿no? Pero, quiero decir, es un hombre que vislumbra a Dios, pero que no sabe exactamente cuál es la naturaleza de ese Dios. Se mantiene, por así decir, a la expectativa, y por eso lo definimos, y él se define a sí mismo como agnóstico. O sea, no es un autor ateo, sino agnóstico. Es decir, que tiene sus dudas, tiene sus perplejidades, o de alguna manera no comulga exactamente con una visión muy particular de Dios de uno o de otro, sino que toma de unos y de otros distintos elementos, me parece a mí. Muchas gracias. Antonio, bueno, felicitaciones ante todo, excelente y muy interesante tu presentación. Hay una declaración periodística, llamémosle, muy conocida de Borges, que lo buscaban acá en Argentina mucho para escuchar sus opiniones, que en algún momento él comenta algo así como que ha cometido el peor pecado que puede cometer un hombre, y es que no ha sido feliz, ¿no? Y esto unido también con algún comentario que le he hecho alguna vez, en el sentido de que hubiera dado cualquier cosa por poder creer. Él deseaba creer y no podía creer. En ese sentido llegó a afirmar que las personas de fe en algún sentido tienen su vida solucionada, porque creen en un Dios que los acompaña, que los perdona, que todo lo puede, etcétera, etcétera. Él no podía creer en eso y añoraba no creer. Y que de algún modo, entiendo yo y lo uno, pero sin poder afirmarlo totalmente, él llega a esa afirmación que cometió el peor pecado de no ser feliz. ¿Qué reflexión podés hacer de estas cosas? Bueno, efectivamente, él decía sobre todo que su juventud había sido desdichada y que incluso en alguna ocasión pensó en el suicidio. Al final de su vida decía que su estado era diferente,
prácticamente todos los días alcanzaba algunos momentos de serenidad, que era donde él cifraba sobre todo la felicidad. O sea, digamos que una juventud desdichada y yo creo que una vejez más tranquila y más, no sé si feliz, pero más serena, ¿eh? Sí, efectivamente. Él efectivamente tuvo un gran amor hacia su padre, hacia su madre. También amó algunas mujeres a lo largo de su vida. Cultivó la amistad también muy intensamente con bastantes personas. Entonces, bueno, sí, él efectivamente, yo creo que, vamos a ver, a mí me parece que claro, la fe desde el punto de vista cristiano es un don. Entonces el don o se tiene o no se tiene. Entonces, quiero decir, desde el punto de vista racional, me parece que el pensamiento estoico o el pensamiento budista son pensamientos que en cierto modo llegan hasta el máximo que se puede llegar con la razón acerca de un Dios pues que es el centro del universo y que, etcétera, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, ignoro si Borges fue bautizado o no, no lo sé. Pero me parece que en Borges se evidencia una enorme búsqueda, no solamente por Dios, sino por el sentido de la vida humana, por lo que hay detrás de la muerte, por el tiempo, la eternidad. Y eso está toda su vida buscando y toda su vida indagando. Y no se queda conforme. Ahora, la fe desde el punto de vista cristiano, teniendo en cuenta que es un don, pues claro, ese don uno lo puede buscar y no tiene por qué encontrarlo necesariamente, ¿no? En fin, es lo que quizás yo puedo decir, puedo aportar. No sé si hay alguna pregunta más, o comentario, o... Sí, Antonio, ahora que decías lo del bautismo, en internet hay una copia del bautismo de Borges. Ah, muy bien, me alegro, porque no lo ignoraba. Supongo que Supongo que sí. en la Iglesia Católica, ¿no? Porque su madre era católica. Sí, Entiendo pone yo. parroquia San Nicolás de Bari, año de 1900, 20 de junio. Sí, un año después de nacer, sí. Él tuvo una abuela metodista que se sabía la Biblia de memoria y que, o sea, tiene una línea en su familia que eran metodistas y eran misioneros metodistas. Su madre creo que era católica. ¿Eh? Su padre, yo creo que él está fundamentalmente marcado por su padre. O sea, su padre era un hombre, digamos, lo que se suele llamar libre pensador, un hombre, digamos, agnóstico. Y su padre influyó muchísimo en él, tanto por la biblioteca que le legó, vamos, la que Borges creció y que para él fue decisivo en toda su vida. Él decía que él seguía viviendo en su biblioteca, en la biblioteca de su juventud, de su infancia y juventud. Y creo que esas lecturas y lo que su padre le decía y le enseñaba, y creo que eso, si alguien se parece a Borges de su familia, me parece a mí que sobre todo se parece a su padre. Aunque luego, bueno, quizá de la abuela metodista le quedó su gran amor por la Biblia y su gran conocimiento de la Biblia. En fin, de su madre, pues también le quedaría la admiración quizá por Jesucristo y por el Evangelio. Él decía que no se había escrito nada más fresco que el Evangelio, nada más actual, nada más vivo. O sea, él realmente es un hombre que todo lo busca, todo lo mira y que me parece a mí que trata de valorar las cosas. Es un hombre muy conjetural, no es nada dogmático, entonces es muy raro que Borges, digamos, se cierre radicalmente a algo. Es muy raro, porque él es muy dialogante, muy conjetural y en literatura, en cambio, sí tiene ideas mucho más firmes, ¿no? Tiene ideas mucho más firmes digamos, la argumenta, ¿no? Pues no sé, cuando defiende a Rudyard Kipling o cuando habla de la Divina Comedia o en literatura tiene ideas mucho más firmes, pero quizá en el terreno filosófico-teológico
es más prudente, también porque es más misterioso el mundo, evidentemente, de la religión y de la filosofía, que el mundo, bueno, que la literatura, que es su oficio, ¿no? Y, me parece. Bueno, Martín, parece que no hay más preguntas. Pará. Hay que dar tiempo a que la gente se anime. Yo tengo preguntas, ¿eh? Yo tengo muchas preguntas, Mm. pero seguramente no son tan buenas como las que se están por formular, así que me vuelvo a silenciar. Hombre, Borges es bastante inagotable, entonces yo, bueno, llevo años leyéndole, pero todavía me queda mucho que aprender de Borges. Quiero decir, no he leído todo, no he leído todavía toda su obra. Es un autor prácticamente inabarcable, ¿no? Pero bueno, realmente la poesía sí la he leído completa y me parece muy, muy interesante. Muy interesante. Una consulta, doctor. ¿En qué sentido siente usted que Borges se reía del lector todo el tiempo? Como cuando inventa citas apócrifas y combina nombres que quizá no Sí, son así. bueno, más que reírse del lector, quizá con el lector, ¿no? Pero vamos a ver, claro, Borges es muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Eh, él dice que nunca se estudió nada de memoria, y sin embargo, se tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Es decir, recordaba poemas enteros y hay que tener en cuenta que a partir de 1955 está ciego, o sea que es sorprendente su inteligencia. Digo esto porque una característica de la inteligencia es precisamente la ironía. La ironía es una característica de la inteligencia, la ironía, el humor. Y Borges, efectivamente, es un autor que es muy irónico, que se distancia mucho de las cosas, se distancia mucho de sí mismo, digamos que se ríe de sí mismo. Pero yo lo veo más bien, sí, decir, como juegos literarios, por así decir. A él no le gustaban los juegos de palabras, pero claro, sabía tanto de literatura, de filosofía, sabía que era capaz de establecer conexiones constantemente de unas cosas con las otras. Y luego, por otra parte, él sostenía que toda la literatura es fantástica. Él, digamos, critica el propósito realista de la literatura porque considera que toda literatura, por definición, es fantástica. Y, por supuesto, la literatura realista también lo es, aunque se vista de verosimilitud, ¿no? Y en ese sentido, claro, es curioso porque a él le preguntaron muchas veces, bueno, entonces, ¿el Aleph realmente estaba en esa calle? O sea, él se queda muy sorprendido de cómo la gente muchas veces lee de un modo literal y no es capaz de darse cuenta de que toda la literatura es ficción. Y por supuesto la poesía también es ficción. Lo que ocurre es que a mí me parece que la poesía, no sé, permite bucear de un modo quizá más directo en el alma del autor que la narrativa. Creo que la narrativa, el juego de espejos, distancia más al autor, aunque en el caso de Borges, creo que Borges es un hombre, y además él lo decía, dice, bueno, pero si yo estoy escribiendo siempre el mismo cuento y estoy escribiendo siempre el mismo poema, o sea, realmente Borges aparece en sus obras de un modo muy claro. Lo que pasa es que era tan genial que era capaz, él decía que se repetía, pero no se repetía porque era capaz de crear historias diferentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, efectivamente, sí, es un autor que dependiendo del grado de cultura o de lectura que tenga el lector, pues va a percibir, claro, más ironías, más juegos, menos juegos, ¿no? Eso es verdad.
Sí, no sé si puedo compartir por ahí como una reflexión, no sé si es exactamente una pregunta. Por ahí yo lo que noto de Borges es que es un escritor, digamos, muy valiente en el sentido de que creo que en toda su obra él persigue justamente esa duda. Y creo que, como habían justamente mencionado antes, que le costaba mucha tristeza incluso, que es una sensación que cada poema que leo, cada escrito, digamos, me parece más bien, no sé, triste, nostálgico, siempre pesumbroso, muy por ahí eso de esa visión tanguera de rioplatense, de esa nostalgia por ahí que tenemos nosotros los argentinos, que somos en cierto aspecto un poco así, un poco tristes. Pero lo que me parece valiente es eso, es que a pesar de ese sufrimiento, él verdaderamente creo que persiguió todo ese mundo de dudas y se metió o se escarbó mucho en sí mismo y creo que por ahí fue el precio de quedar en la historia el que pagó con esa tristeza, que también responde un poco a creo que una de las inquietudes de los poemas que mostró. Si él, no sé, iba a pasar al olvido o algo de él iba a quedar. Bueno, creo que él tuvo esa valentía de saber sufrir y de poder haber hecho tal vez catarsis compartida y trascender a partir de eso, transformando todo eso en algo realmente hermoso. Sí, lo que has dicho me parece muy, muy interesante y me ha llevado a pensar que Borges es muy cervantino, en el sentido de que, vamos a ver, mm, esa tristeza de Borges, sin embargo, me parece que no la transmite al lector en el sentido de que el lector se entristezca. Creo yo que el lector de Borges disfruta con su narrativa, disfruta con su poesía y disfruta con sus entrevistas. Es decir, su sufrimiento, su tristeza no le han convertido en una persona amargada que transmita amargura o transmita acidez. Y en eso se parece mucho a Cervantes. O sea, Cervantes es un hombre que ha sufrido mucho en su vida, que ha estado 5 años cautivo en Argel, que ha pasado hambre, que ha sufrido... Pero sin embargo, es un hombre con un carácter amigable que hace que el lector disfrute con él. Entonces, yo veo eso en Borges, o sea, con independencia de que él efectivamente en muchos poemas esté hablando de esa visión un poco barroca, ¿no? de la agonía, del polvo, del tiempo, de la construcción del tiempo. Sin embargo, tiene un fondo, o sea, no es un hombre amargado, no es un hombre amargado. Entonces, yo creo que es un hombre que empatiza. Y yo por lo menos cuando le leo, yo disfruto, pero disfruto de Borges ensayista y disfruto del Borges literario, porque es una persona, vamos a ver, es una persona eh, que sabe valorar lo bueno de la vida y que tiene esperanza. O sea, al final de su vida, por ejemplo, hizo una serie de viajes, estuvo en el Japón, valoró mucho la cultura japonesa y era un hombre que pensaba en que el futuro podía ser mejor. A pesar del pozo filosófico de Schopenhauer y de otros autores muy pesimistas, y él mismo lo decía, él consideraba que el futuro podía ser mejor, que dependía en gran medida de nosotros, no de los estados, sino de nosotros. Entonces, en ese sentido, había un optimismo también en Borges. O sea, no todo era una visión pesimista, no, había un optimismo. Y sobre todo lo que he dicho antes, o sea, que él decía que su juventud había sido desdichada, pero yo creo que su vejez no lo fue. No, creo que no fue desdichada. Y el modo de afrontar su ceguera a mí me parece completamente admirable. O sea, que a pesar de su ceguera, él siga constantemente creando, oyendo libros, incluso viajando de aquí para allá. Me parece que él ha encarnado esa valentía estoica de la que él habla, yo creo que él la ha encarnado en su vida. Y ahí lo veo yo muy cervantino. O sea, y a pesar de que él era muy quevediano, pero claro, Quevedo tiene un carácter completamente diferente. Quevedo es mucho más amargo, mucho más ácido. No, Borges no era así. Yo creo que Borges es más cervantino y en su vida demostró esa valentía. O sea, él no se arredró ante las dificultades,
sino que fue para adelante. Yo creo que eso, bueno, eso dice mucho de él como persona también, ¿no? Sí, Chema, cuando quieras. Cuando quieras hablar. Espera que tenés que desbloquear el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ahí José María levantó la mano. Sí, Antonio, bueno, yo no conozco mucho a Borges, he leído más sus cuentos que otra cosa, pero en lo que se refiere a los poemas, lo que has leído, la impresión que tengo es que él como que está mirándose siempre, y perdón por la expresión, si es irreverente, mirándose el ombligo siempre, ¿ok? En el sentido de que no habla o no tiene poemas sobre los demás, de preocupación por los demás. Y entonces, si no estás abierto a los demás, para mí como pues estás siempre intelectualizándolo todo y no dejas como espacio al corazón para pensar en los demás, es muy difícil llegar a Dios. Entonces, no sé si puede ser una explicación o qué parte de las preguntas, de las partes de mi pregunta, las puedes corroborar o desmentir tú. Sí, bueno, el problema es que, claro, vamos a ver, Borges tiene más de 400 poemas y yo aquí he seleccionado aquellos en los que de un modo más claro aborda la cuestión de Dios desde un punto de vista, podríamos decir que filosófico. Pero digamos que por las muestras que yo he puesto aquí no me atrevería a concluir, podríamos decir que su poesía está siempre como centrada en sí mismo, ¿no? No podría decirlo porque tendría que releer su corpus poético. Hombre, hemos leído algún, por ejemplo, In Memoriam de Alfonso Reyes. Yo creo que, vamos a ver, Borges cultivó una amistad profunda con bastante gente, bueno, bastante gente, en fin, en esta vida no se puede tener muchísimos amigos, pero digo, Bioy Casares, Cansino Sassens, Macedonio Fernández, Alfonso Reyes y otros muchos. Mm, yo no lo veo como un hombre centrado en sí mismo en ese sentido. O sea, yo lo veo como un hombre que vive en un continuo diálogo con los demás, con la gente, que tiene muchos amigos, etcétera. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, sus fuentes filosóficas quizá más importantes, como pueden ser Spinoza y Schopenhauer, pues dan poca cabida a las castañuelas. O sea, dan poca vida, dan poca salida a una visión un poco más optimista. Pero, de todas maneras, ya te digo, yo tendría que releer toda su poesía, que la leí en su día, pero que ahora me he centrado más en estos textos. Tendría que releer toda su poesía para poder concluir, o sea, para poder responderte de un modo cabal a tu interrogación o a tu percepción. Antonio, una Sí. consulta adicional. En su narrativa, sobre todo Borges, hace referencia a algo que luego tomará incluso hasta la ciencia, ¿no? La física y demás, de los universos paralelos y demás, hoy la física cuántica incluso hasta toma Borges para desarrollar sus postulados y demás. Todo este tema que evidentemente son visiones que tienen un contenido filosófico, ¿no? Pero ya más en su narrativa. ¿Alguna reflexión tuya sobre este tema, sobre todo los universos paralelos, que hoy están muy en boga, ¿no? Del análisis de la obra de Borges y demás? Bueno, yo la verdad es que la narrativa la conozco menos. Creo que también esto me parece que deriva de planteamientos filosóficos. Quiero decir, en un planteamiento spinosiano, ¿eh? Eh, el ser humano es una mota de polvo en el universo. En ese sentido, nuestro universo tiene menos
peso, menos sentido, ¿no? Un planteamiento humanista, como empezando por el de Antígona de Sófocles y su famoso coro, o el planteamiento bíblico de nos hiciste poco inferior a los ángeles. Claro, desde un punto de vista humanista, el hombre es, bueno, por supuesto, judeocristiano, ¿no? El hombre es el centro de la creación. Es decir, toda la creación está como casa del hombre. En ese sentido, vamos a ver, me parece a mí que para una persona con una fuerte fe cristiana y una fuerte formación humanista, los otros mundos o los otros universos o la vida fuera de la Tierra tiene como poco interés. Poco interés porque tiene como el convencimiento de que a pesar de nuestra insignificancia, como lo que decía Salustio, ¿no? Somos como los dioses por el alma y como los animales por el cuerpo. O sea, el humanismo grecolatino y el judeocristianismo coinciden en considerar, en cierto modo, que el hombre es como el centro, el rey de la creación. Claro, si el hombre deja de ser el centro de la creación y es simplemente una partícula en un universo, la indagación sobre otros universos cobra mayor relevancia. Eso es lo que a mí se me viene a la mente. O sea, creo que con la filosofía de Spinoza, o la filosofía, por ejemplo, la decía Schopenhauer, la historia no tiene ningún sentido. Eso dice Borges. Dice Borges, hombre, yo quiero creer que sí, porque si la vida no tiene ningún la historia no tiene ningún sentido, pues vaya plan, ¿no? Lo he leído esta tarde, ¿no? Pero Schopenhauer decía eso. Entonces yo creo que con una filosofía spinosiana veo mucho más lógico la indagación de otros mundos, de otros universos, porque la consistencia del ser humano baja muchos quilates. No sé si con esto respondo un poco a la cuestión, pero creo que hay un trasfondo filosófico, es decir, en estas cuestiones también de carácter que pueden parecer estrictamente físicas. Ahora, si un día aparece un ser vivo o un ser inteligente en otra galaxia, yo no me, vamos, quiero decir, yo lo aceptaré, pero creo que desde el judeocristianismo y desde el humanismo grecolatino, esa cuestión, salvo que venga alguien y nos salude, es como irrelevante, que no es tan importante porque es el hombre como microcosmos, que esa es la cuestión. Es que el mundo grecolatino y el mundo judeocristiano coinciden en que el hombre es el microcosmos, es decir, el famoso discurso de Pico de la Mirandola, ¿no? O sea, en el hombre está sintetizado el universo entero, lo material y lo espiritual. Claro, a partir del siglo XVII y con el desarrollo de las ciencias experimentales, toda esa concepción pierde peso. Pero para el hombre antiguo o el hombre medieval, evidentemente, el hombre era el mundo abreviado del que habla Calderón también, ¿no? Tenemos una mano levantada de Violeta para alguna pregunta o comentario. Hola, buenas tardes desde Ecuador. Yo quería manifestar, bueno, mi discrepancia con José María, una discrepancia amistosa, pero sí estoy, yo conozco más también el Borges de la narración. Sin embargo, sí he leído algunos de sus poemas y bueno, yo creo que nos tenemos que apartar un poco de ese yo real enmascarado en esa voz lírica, ¿no? Entonces, yo diría que no se mira el ombligo para nada porque él está exponiendo una reflexión permanente que nos ayuda a todos los que leemos desde la primera palabra hasta la última de los versos de Borges o de las narraciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos pone delante la pregunta del tiempo, si ese tiempo es Dios o no es Dios, o ese tiempo implica nuestro mundo o no, como vemos en el Aleph, ¿no? Esa esfera de 2 centímetros que no se sabe qué tiene.
o que engloba todo, a la vez la nada y a la vez el todo, a la vez el cosmos y a la vez el caos, implica que desde ese primer momento en la narrativa hay un narratorio, o sea, un acto ilocutivo que permite esa perlocución, ¿no? Ese acto perlocutivo que implica que el otro de forma diferida va a reflexionar. Entonces, yo más bien diría que es muy generoso Borges. O sea, yo sí me aparto completamente de esa exposición porque a mí, yo soy muy quijotesca, me gusta mucho Cervantes y encuentro ese vínculo, ¿no? de ese Don Quijote que busca permanentemente su yo, sin embargo nos está exponiendo la humanidad entera. Aunque busca su yo y busca la entelequia y busca Dulcinea y busca a todos, encontramos eso que tiene Borges, ¿no? Esa generosidad de decir me preocupa el tiempo, me preocupa Dios. Por eso también sería ciertamente infeliz, ¿no? En el sentido de que cuando uno busca a Dios es tal la imposibilidad que genera mucha disconformidad, ¿no? Lo que pasa es que era también erudito y además era un ser, bueno, pues con una inteligencia casi sobrehumana, ¿no? Entonces, yo pienso que no, que hay que mirarlo desde el otro punto de vista. El yo lírico es una máscara y no se puede buscar al yo, diría yo, no se puede buscar al autor en eso. Gracias. Sí, sí, porque, bueno, la verdad es que si Borges efectivamente tuvo esa juventud desdichada pero sin embargo su poesía no está hablando de su propia experiencia, sino que está planteando temas generales. Por eso a mí me parece que la poesía de Borges conecta con los presocráticos porque es una filosofía, bueno, perdón, una poesía donde se plantean los grandes temas, ¿no? El hombre, el mundo, la muerte, el tiempo, y eso me recuerda a la filosofía presocrática, ¿no? En ese sentido, también Borges es muy original, porque la lírica contemporánea pues, va por otro lado, pero él no, él no, él va por donde quiere ir y plantea grandes preguntas. A mí me incita a pensar. Y no sé, yo empatizo con él. O sea, yo cuando le leo, empatizo. Y creo que era un rasgo suyo. Era un gran conversador. Un gran conversador. Y para ser un gran conversador hay que ser una persona de un carácter empático. Porque si no, por ejemplo, él hablaba mucho de que Lugones era muy dogmático y que no se podía hablar con él porque enseguida, inmediatamente, estaba taxativamente afirmando una cosa y no se podía decir la contraria, ¿no? En cambio, con Borges se puede hablar porque, bueno, dice lo que piensa, tú dices lo que piensas, pero se permite ese diálogo. Ahí hay también una pregunta de Isabel por el chat, no sé si con ganas de comentar algo. Isabel. Sí, era porque uno de los participantes había mencionado mundos paralelos por la física y eso. Y mi pregunta a usted es si no se lo puede refrasear a eso como distintas dimensiones dentro y fuera del mundo. Como más exacto en Borges. ¿Qué? Dimensiones dentro y fuera del tiempo. En vez de mundos paralelos, distintas dimensiones dentro y fuera del tiempo. Sí, bueno, la verdad es que, claro, vamos a ver. En el fondo, una de las grandes cuestiones de la filosofía es bueno, de esto sabe más Martín que yo, que para ser filósofo, es, digamos, la contraposición entre la apariencia y la realidad, ¿no? Entonces, diversas filosofías y diversas tradiciones sapienciales han tratado de explicar la apariencia como realmente modos de una única realidad, ¿no? Eso podríamos hablar de una filosofía, por ejemplo, monista, ¿no? En la que todo
y creo que eso está muy presente en Borges. O sea, en Borges está muy presente cómo toda la variedad infinita de seres y de actuaciones y de objetos que hay en el mundo, en el fondo constituyen como una enorme unidad, ¿no? Eso creo que está presente en Borges. Creo que eso, el concepto, el panteísmo espinosiano, creo que está ahí. Creo que también están ahí filosofías orientales. Entonces, claro, fijaos cómo a Borges le interesa mucho la Divina Comedia, ¿no? Que presenta el infierno, el paraíso y el purgatorio. Y Borges dice, vamos a ver, Dante no pensaba que el infierno, el paraíso y el purgatorio fueran exactamente así. Está fabulando. Lo decía Borges porque había algunos que criticaban a Dante por cómo había hecho el infierno en un determinado aspecto o el purgatorio. Y yo, pero vamos a ver, si es que esto es una ficción. ¿Eh? Y creo que, lo que dice va por esa línea, efectivamente, su capacidad, primero, su concepto de que toda la literatura es fantástica, y su capacidad de fabulación y de invención hace que sea capaz de construir efectivamente todos esos mundos, todas esas dimensiones, que con su formación filosófica le dan una capacidad tremenda, ¿no? de crear esas dimensiones diferentes. Yo creo que efectivamente ahí hay como, es una capacidad creativa suya, ¿no? Una concepción suya de la literatura, ¿no? Que eso se refleja en lo de los otros mundos y tal. O sea que, vamos, estoy de acuerdo con lo que dices. Aníbal. Gracias, Martín. Gracias, doctor, por su ponencia. Se ha hecho mención de la preocupación filosófica en torno a la propuesta poética de Borges. En ese marco, ¿cuál es la trascendencia o, según su criterio, dentro de la propuesta poética, yendo desde lo local, sobre todo en la narrativa de Borges, por ejemplo, se percibe aquello cuando se menciona a Buenos Aires, sus características, la nostalgia, etcétera. Y claro, también en su poética hay un verso, por ejemplo, que habla del mundo, del orbe. Esa trascendencia, doctor, lo hace aún más profunda la propuesta literaria borgiana, es decir, la universalidad que abarca toda la imbricación poética de Borges. ¿Cuál es su criterio sobre eso? Bueno, Borges era cosmopolita, ¿no? Era un ciudadano del mundo, era un ciudadano del mundo. Claro, es que su biografía, claro, como todo el mundo, ¿no? Su biografía lo marcó mucho porque, vamos a ver, su padre lo llevó a Ginebra. Para él Ginebra fue muy importante. Luego también pasó un tiempo en España. Entonces, él podríamos definirlo como un argentino universal, o sea, es decir, es un hombre que se siente a gusto en muchas partes del mundo, que ha estado en Estados Unidos dando clases durante un tiempo. Entonces, él es un ciudadano del mundo geográfico, pero también es un ciudadano del mundo literario, precisamente por la biblioteca de su padre, que tenía muchos libros en inglés. Él leyó muchísima literatura en inglés. De hecho, el Quijote lo leyó primero en inglés y luego en español. Decía de broma que el Quijote era una mala traducción del inglés, ¿no? Entonces, por su biografía, también por el origen de su familia, le hacen ser particularmente cosmopolita, particularmente universalista. Tiene un conocimiento de la literatura universal difícilmente conseguible, ¿no? Es decir, y no porque supiera muchos idiomas, sabía sobre todo inglés y español, pero bueno, él también decía que leer libros de otras lenguas, de traducciones, también tenía la ventaja de que, se veían también distintas perspectivas, porque al final toda traducción es una lectura diversa. Por ejemplo, él decía, yo no sé árabe, pero he disfrutado mucho porque me he leído Las Mil y una Noches en varias ediciones, entonces ha podido acceder a esa obra a través de distintas perspectivas, ¿no?
Entonces, yo creo que eso configura, configura todo su pensamiento y todo su quehacer literario. Ese cosmopolitismo, ese universalismo, que le dan unas características muy peculiares. Es que es difícil encontrar a alguien con esas características que le han proporcionado sus viajes, sus lecturas, su familia. O sea, que no es fácil encontrar una persona que en su cabeza pueda agrupar tantas realidades distintas y que sin embargo no la han... Porque, claro, vamos a ver, él podía haberse quedado sumido en un escepticismo profundo, pero no, él ha intentado tender puentes entre unas cosas y otras. Y por eso, bueno, eso es la inteligencia, ¿no? La inteligencia es leer entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, bueno, su biografía le ha marcado mucho y han logrado que sea un escritor tan peculiar, tan único, me parece. Me parece que, Antonio, que estamos teniendo una sesión borgiana, porque se están planteando como es una especie de jardín de los senderos que se bifurcan este Zoom. Y empiezo a sospechar que no vamos a poder salir de acá. Estamos en un laberinto borgiano. Pues sí, es posible. Sí, sí. Igual no está nada mal, ¿eh? Hay laberintos peores, me parece, pero este es bastante lindo. Estamos bien de tiempo. ¿Qué posibilidad existe de que la sesión del año pasado... Ah, bueno, después, claro, me están haciendo preguntas, esto no lo tenía previsto. Bueno, después Violeta yo te escribo y vemos cómo hacemos para que puedas ver la de la semana pasada, etc. Pero creo que es un momento en el que podemos cerrar y creo que es saludable quedarse con ganas de más también. Me gustó mucho que Violeta en la pregunta que te hizo dijera que era cervantina, porque me parece que no hay mejor encuentro que se pueda dar entre dos cervantinos, ¿no? Antonio, vos sos muy cervantino, así que si el seminario sirve para poner en contacto a gente con intereses tan afines, bienvenido sea. Pero quería hacer dos comentarios, dado que es una sesión borgiana, me puedo dar esa licencia. La primera, creo que tenemos la suerte de contar con mucho registro audiovisual de Borges, ¿no? Mucha entrevista grabada, y es muy interesante verlo a él, hablar, escucharlo. O sea, creo que es un lujo que nos podemos permitir, no así con Rubén Darío, ni con Amado Nervo, por ejemplo. Y otra cosa que estaba pensando cuando te escuchaba, Antonio, y aprovecho este cierre, que en realidad te lo voy a ceder a vos como corresponde, pero para agradecerte, creo que era Borges quien decía que no estaba orgulloso por lo que había escrito, sino por lo que había leído. Y creo que nosotros podemos decir que podemos estar orgullosos de haber leído a Borges y de estar leyéndolo, ¿no? Me parece que podemos parafrasearlo en ese sentido. Antes de darte a vos la última para que nos despidas, nos despidas hasta la próxima, me permito recordarles que el sábado que viene tenemos otra sesión, y en este caso va a ser sobre Cortázar, y va a estar a cargo de la profesora Isara Batres. Así que, Antonio, te dejo el cierre magistral y muchas gracias por tu clase. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí, porque si no hay gente, no hay conferencia. Y también todas las preguntas y todas las cuestiones que se han planteado aquí, de las que siempre uno aprende, ¿no? Es decir, que, bueno, yo he estudiado más específicamente la poesía, pero tengo intención de seguir ampliando por supuesto, con la narrativa, ¿no? Y bueno, pues que yo he aprendido mucho en esta sesión, y os agradezco también por sus preguntas, sus intervenciones y su atención. No quiero... Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Los que están pidiendo el video de la vez anterior, quédense tranquilos, que está, o sea, lo tenemos, y muy probablemente lo compartamos cuando termine el seminario. Estamos recopilando todas las clases para poder difundirlas al final.
Bueno, nada más, muchas gracias, y nos vemos el sábado. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. No.